Buenas tardes a ti y a todos los que nos ven. Quiero agradecerte nuevamente por la invitación a este espacio. Sean bienvenidos y esperemos que la información que les compartamos el día de hoy pues sea de utilidad para todos ustedes. La intención siempre es compartir información lo más clara, lo más sencilla para que puedan entenderlo los pacientes que nos ven y transmitir información que tiene base científica, lo más actual y cercana a la realidad, para que de esa manera la información que llegue a nuestros pacientes sea correcta y ellos tengan la seguridad de que lo que están escuchando es correcto. Hoy vamos a hablar de pancreatitis aguda. ¿Por qué hablar de la pancreatitis aguda? Fíjate que hay muchos temas de los que podemos hablar, pero la pancreatitis aguda es importante hablar porque es una de las enfermedades del tracto gastrointestinal que se presentan con más frecuencia y que obligan a hospitalizar a un paciente. Por eso es importante conocer esta enfermedad. Ahora, hablando ya un poquito de cifras, si hablamos de la incidencia, es decir, la frecuencia con la que se presenta esta enfermedad, podemos hablar de acuerdo a los artículos. Hay series que reportan que pueden ser de 40 hasta 70 casos por cada 100,000 ingresos hospitalarios, o sea que tiene una frecuencia bastante considerable. Además, en los últimos años hemos visto que la pancreatitis aguda se ha venido incrementando y a pesar de que hemos tenido nuevo conocimiento de su clasificación y el abordaje para su tratamiento, la mortalidad continúa siendo alta. Vamos a definir lo que es la pancreatitis aguda. Para esto es necesario entender que nuestro páncreas tiene dos porciones. Una porción que se denomina páncreas exócrina y una porción que se denomina páncreas endocrino. De una manera sencilla, para no complicar los términos, el páncreas endocrino es el que se encarga de los procesos relacionados a la glucosa, a la producción de la insulina, al glucagón, que son hormonas contrarreguladoras del metabolismo de la glucosa. Y el páncreas exócrino es el que está relacionado con los procesos de degradación de los nutrientes que nosotros ingerimos a través de los alimentos. Por ejemplo, la degradación de las proteínas, de los carbohidratos, de los lípidos, está llevada a cabo a través de enzimas pancreáticas, por mencionarte alguna, la amilasa, la lipasa, la tripsina, están involucradas en los procesos digestivos de los alimentos. Esa es la porción exócrina del páncreas. De tal manera que la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo, es decir, que ocurre en un periodo corto de tiempo y que va a estar desencadenado por una activación anormal o inapropiada de las enzimas pancreáticas. Y esto va a producir que el páncreas se lesione, es decir, una lesión tisular, y va a haber una inflamación local que se puede manifestar también después como una respuesta inflamatoria sistémica o generalizada y que va a tener compromiso variable de otros órganos, tejidos o sistemas. Eso es la pancreatitis aguda. ¿Cómo se manifiesta la pancreatitis aguda? Esto es una pregunta interesante. La presentación clínica clásica va a ser la de un paciente que llega al servicio de urgencias por un dolor que es punzante, se define como un dolor agudo en el epigastro, que es la región superior del estómago, en el centro, o lo que denominan las personas la boca del estómago, o también puede estar localizado en el cuadrante superior izquierdo, y se describe como un dolor que es constante, es decir, no hay una posición que ayude a que el dolor disminuya. El dolor está constantemente ahí en esa localización y se puede irradiar o correr hacia la espalda, hacia el pecho. Debemos reconocer que existen dos fases de evolución de la enfermedad, la fase temprana y la fase tardía. La fase temprana se va a presentar dentro de la primera semana de evolución y la característica de esta fase de la enfermedad es una respuesta inflamatoria sistémica, que quiere decir que hay taquicardia, que hay aceleración en la respiración, que puede haber baja en la oxigenación, que puede presentarse fiebre, que son datos de respuesta inflamatoria generalizada. Y una fase tardía que se presenta después de una semana de evolución del cuadro de pancreatitis, que se caracteriza principalmente por complicaciones locales del páncreas. Esto es
que alrededor del páncreas puede aparecer acumulación de líquido, puede haber necrosis pancreática, que es una desvitalización del tejido pancreático, y puede haber pseudoquistes como complicaciones locales de la pancreatitis. El dolor tiende a ser uno de los dolores más intensos y es lo que obliga al paciente a acudir al servicio de urgencias, aunque debemos reconocer que la intensidad del dolor no se va a relacionar con la severidad. Puede ser un dolor muy leve y tener una pancreatitis aguda severa o grave, o ser un dolor muy intenso y ser una pancreatitis leve. En realidad el dolor no tiene esta relación. Si el dolor, por ejemplo, con el que se presenta el paciente tiene otra localización diferente a la que ya mencionamos, tenemos que considerar otra posibilidad diagnóstica, porque el dolor es una de las características clásicas de este cuadro de pancreatitis. Ahora bien, el cuadro de pancreatitis, al tener una respuesta inflamatoria, se puede acompañar de vómito o de fiebre. No en todos los casos. Lo clásico aquí sería definir el dolor típico de una pancreatitis como ya lo hemos descrito. ¿Cuáles son las causas de la pancreatitis? La causa más común de la pancreatitis es la colecistolitiasis, que de manera sencilla son piedras en la vesícula. Este llega a representar el 40 hasta el 70% de los casos, por eso sigue siendo la causa más frecuente. El alcohol es la segunda causa más frecuente de pancreatitis, que representa aproximadamente el 25 al 35% de los casos. Sin embargo, la pancreatitis por alcohol no se va a sospechar en aquel paciente que acaba de ingerir unas copas. Debemos de tomar en cuenta el antecedente de la ingesta de alcohol, que el paciente tenga una ingesta en los últimos 5 años de alcohol. No podemos decir que aquel que acaba de empezar a beber va a desarrollar una pancreatitis, sin embargo puede llegarse a presentar. El alcohol es un agente tóxico tanto para el hígado como para el páncreas. Entonces hay que considerarlo como una posibilidad, definitivamente. Hay mayor posibilidad de que desarrolle una pancreatitis aquel que tiene una historia de una ingesta fuerte, una ingesta pesada de alcohol en los últimos 5 años. Para definir una ingesta pesada o un bebedor pesado de alcohol, tenemos que definir aquel que consume más de 50 gramos de alcohol al día. Supongamos una cerveza normal en su presentación de 300 mililitros, por ejemplo, tendría una concentración al 4.5%, que equivale más o menos por lata a 10, 12 gramos, dependiendo de la concentración de alcohol que tenga la cerveza. Pero entonces hablaríamos de que una persona que ingiere de 5 a 6 cervezas diariamente tiene riesgo de desarrollar la pancreatitis. A eso se les llama bebedores pesados. Y aún así, de todos estos bebedores pesados, solo el 5% llega a desarrollar la pancreatitis. Quiere decir que hay otros factores involucrados en el desarrollo de la pancreatitis a pesar del alcohol. Entonces puede haber alguna predisposición genética para el desarrollo de la pancreatitis, o se ha asociado mucho que la ingesta de alcohol junto con el consumo del tabaco incrementan el riesgo de padecer un cuadro de pancreatitis aguda. Existen otras causas menos frecuentes de pancreatitis aguda. Por ejemplo, te puedo mencionar algunos medicamentos, sobre todo los que se utilizan como inmunosupresores o para alteraciones autoinmunes, medicamentos que se utilizan como antineoplásicos, es decir, tratamiento del cáncer, o algunos antihipertensivos. No todos los medicamentos lo desarrollan, y tampoco quiere decir que todos los que tomen ese medicamento van a desarrollar una pancreatitis. Depende de las condiciones de cada paciente y también de la dosis del medicamento que está utilizando, definitivamente. Algunos agentes infecciosos pueden ser virus, bacterias, hongos, que pueden generar la aparición de un cuadro de pancreatitis. Y también hay causas metabólicas como la elevación del calcio, y la hipertrigliceridemia o los triglicéridos elevados causan la pancreatitis entre el 1 al 4%. Es una causa verdaderamente baja, y que tenemos que considerar un corte de niveles de triglicéridos de 1000 miligramos por decilitro, o más, para poder decir que es una probable causa de pancreatitis. Obviamente, si ya descartamos las más frecuentes, que son las piedras en la vesícula o el alcohol o alguna otra causa. En realidad, el diagnóstico de pancreatitis es sencillo de hacer. El Colegio Americano de Gastroenterología establece 3 criterios
de los cuales debemos tener al menos 2 de los 3 para poder establecer el diagnóstico de pancreatitis. El primero de ellos es que el dolor debe de reunir las características que ya mencionamos, es decir, que esté localizado en epigastrio, que sea punzante, que sea constante, que sea intenso, que se irradie hacia la espalda. Las características clínicas del dolor es uno de los criterios que debe de cumplir para tener el diagnóstico de pancreatitis. El segundo son laboratorios, es decir, alteraciones en los niveles de amilasa o lipasa. Para que sean positivos, estos deben de tener una elevación más de 3 veces del límite normal reportado por el laboratorio. Y el tercer criterio que establece el Colegio Americano de Gastroenterología son los estudios de imagen, es decir, un ultrasonido o una tomografía que corroboren que la imagen que se está observando sea concordante con una inflamación del páncreas. En relación al segundo criterio diagnóstico, que es la solicitud de laboratorios de amilasa y lipasa, podemos mencionar ciertas cosas importantes. La amilasa tiene ciertas limitaciones en la sensibilidad, especificidad y en su valor predictivo, por lo cual no se debe de considerar exclusivamente a la amilasa para el diagnóstico, sino en conjunto con lipasa. Incluso se prefiere la lipasa. La amilasa se empieza a elevar a las cuantas horas del inicio y regresa a lo normal a los 3 o 5 días después del inicio del cuadro de pancreatitis, mientras que la lipasa puede permanecer más tiempo elevada. La lipasa parece ser más específica y permanece más tiempo elevada después de la presentación del cuadro. Existen otras causas de elevación de amilasa y lipasa no pancreáticas, por ejemplo, la enfermedad renal, apendicitis, colecistitis, úlceras gástricas o pépticas, obstrucción intestinal, problemas ginecológicos. También pueden hacer una elevación de la amilasa y la lipasa y podemos estar ante otro cuadro totalmente diferente, pero aquí la característica del dolor es lo que nos va a orientar hacia en realidad estamos hacia un proceso pancreático o un proceso no pancreático. En cuanto a los estudios de imagen, debido a que la causa principal de la pancreatitis es la litiasis o las piedras en la vesícula, se debe realizar un ultrasonido abdominal a todos los pacientes para descartar esta posibilidad o confirmarla, y la TAC contrastada o la resonancia magnética se van a reservar para los pacientes en los cuales se tiene alguna duda diagnóstica o en aquellos que se sospeche de alguna complicación local de las ya mencionadas y que han tenido una evolución de más de una semana en búsqueda de las complicaciones. No se les debe realizar la tomografía de entrada a todos los pacientes. Vamos a pasar al tratamiento. Para el tratamiento es importante una valoración inicial. Como ya recordamos, es un cuadro que se presenta de urgencia, por lo cual en este servicio donde se debe hacer este tipo de valoración y debemos de establecer desde ese momento en la estratificación del riesgo, en qué riesgo está nuestro paciente. Primero tenemos que valorar su estado hemodinámico, es decir, cómo está su presión arterial, cómo está su frecuencia cardíaca, que nos va a indicar el estado del volumen circulante de sangre, que en estos pacientes tiende a ser bajo, es decir, hay una hipotensión, una disminución de la presión arterial, por lo que se requiere iniciar con líquidos intravenosos. Hay escalas de valoración de riesgo que nos van a ayudar a estratificar a nuestro paciente en si se encuentra en un riesgo bajo o en un riesgo alto de padecer una pancreatitis severa, porque de aquí va a depender. Si el paciente encontramos que tiene datos de falla orgánica, debe ser admitido en una terapia intensiva para limitar los riesgos de complicaciones. Existen, por ejemplo, los criterios de Atlanta. Los criterios de Atlanta hablan de la severidad o para clasificar qué tan grave es la pancreatitis. Se establecieron desde 1992 y hubo una actualización en el 2013 donde se reporta como falla orgánica múltiple cuando el paciente presenta un sangrado gastrointestinal que tenga un volumen de más de 500 mililitros en 24 horas, cuando la creatinina, que es un marcador de la función renal, esté arriba de 2, cuando la presión arterial de oxígeno se encuentra por abajo de 60, cuando la presión arterial se encuentra por debajo de 90, la sistólica. Estamos hablando de que el paciente está ante una falla orgánica de acuerdo a los criterios de Atlanta, y de acuerdo a esto vamos a clasificar a nuestra pancreatitis en leve cuando no hay ni complicaciones locales y cuando no hay falla orgánica múltiple. Podemos clasificarla como moderadamente grave o moderadamente severa cuando no hay complicaciones locales y cuando hay una falla orgánica múltiple transitoria
es decir, que la falla orgánica dura menos de 48 horas. Y la definición de una pancreatitis grave es aquella que presenta complicaciones locales o una falla orgánica múltiple que se extiende por más de 48 horas de evolución. Entonces es muy importante la administración agresiva temprana de líquidos, por lo que ya vimos que hay una disminución del volumen sanguíneo circulante en ese tipo de pacientes. Los antibióticos en caso de que haya alguna infección corroborada, por ejemplo alguna neumonía asociada, alguna infección de vías urinarias, alguna infección de los catéteres a los que estuvo sometido el paciente, ahí se justifica el uso de antibióticos. No se recomienda el uso profiláctico o para prevenir desarrollo de por ejemplo, alguna necrosis que se vaya a infectar. No hay una recomendación para la administración de antibióticos. Se puede iniciar nutrición vía oral una vez que se resuelva el dolor en la pancreatitis leves, y en las pancreatitis graves o severa, cuando es imposible iniciar a la brevedad la vía oral o la alimentación vía oral, se puede utilizar la nutrición enteral, esto es a través de una sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal, que resultan comparables en eficacia y seguridad. Esto con la finalidad de evitar infecciones. Se ha visto que los pacientes que se empieza la alimentación enteral disminuye la translocación bacteriana y complicaciones infecciosas en el paciente con pancreatitis. El tratamiento, como vemos, es meramente intrahospitalario y obviamente va a depender de la severidad del cuadro de pancreatitis, cuánto tiempo va a durar en hospitalización el paciente. Como ya vimos, si es una pancreatitis leve, por lo menos 48 horas va a estar en ayuno para tratar de mantener en reposo el páncreas y de esa manera ayudar a la desinflamación del mismo. Pero en los casos de una pancreatitis grave, la estancia se puede prolongar más de una semana de evolución, que es cuando empezamos a ver las complicaciones de la pancreatitis. Te agradezco nuevamente por este espacio y espero que les haya gustado el tema, y esperamos seguirnos viendo con nuevos temas de interés para nuestro público. Gracias.